hermano? Buenos días. Yes. Bueno, ahora sí. Como les decía, este estudio o esta clase va a ser más que todo un repaso de las anteriores. Porque ya este tema que ya hemos ido viendo, ¿verdad? Es sobre lo que tiene que ver lo de las traducciones, en qué lugar se tradujo el Antiguo Testamento, o el Pentateuco, quién fue el que lo escribió, de dónde viene Dios, qué es Dios más o menos, ¿verdad? Sus tiempos, etc. Todo es lo que hemos estado viendo. Y yo ahorita estaba preguntando lo de la clase pasada, qué es lo que estábamos viendo. ¿Alguien que me pueda decir? Que sea una cosa que estábamos viendo. Alejandro Magno, Ok, Alejandro Magno, ¿quién era? un conquistador. Un conquistador. ¿Qué hizo? ¿O qué papel tuvo en la historia? Alejandro Magno fue uno, si no me equivoco, fue un general que le tocó una cuarta parte. Por no decir por Ptolomeo. Ptolomeo fue el que mandó a traducir la Biblia y él fue el que le tocó la cuarta parte del Imperio griego. Él fue descendiente de Alejandro Magno, uno de los descendientes de los generales de hecho. Ok, ahí tenemos una, Alejandro Magno. ¿Quién tiene otra observación de lo que vimos en Alejandría. Alejandría? Fue el lugar en donde se tradujo. ¿Qué más? La biblioteca más grande del mundo. Ajá. Se tradujo en la Biblia hebrea. Ah, Se tradujo. de hebreo a. Sí, el Pentateuco. Sí, se tradujo del hebreo al griego. ¿Qué más? Eran 70 ancianos 70 hombres. que se pusieron en 70 lugares diferentes. Bueno, eran 72. Exacto. Y cada uno concordó con lo que escribió. En los La primeros. inspiración. La inspiración ya estaba. Sí. ¿Qué más? La Septuaginta. Sí, la Septuaginta. Así se llamó, si no me equivoco, la traducción del hebreo al griego. ¿Qué más? ¿Cómo se dividían las antiguas bibliotecas? Bueno, eso ya no estamos en 3 pisos, ajá. En griego, ¿qué significaba la palabra Bereshit? Sí. Génesis es Bereshit, principio, ¿verdad? Y se lee de la derecha a la izquierda, se lee como Dios creó con sabiduría. De hecho, el título que había puesto el segundo capítulo fue que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Habíamos hablado más que todo de eso. Y esa fue la conclusión que sacamos de la clase pasada, ¿verdad? De la cosa del Alejandro Magno, de la traducción, todo eso. Concluimos que en el primer pasaje de Génesis, ¿verdad? El Pentateuco, sacaron que esa traducción para que el Ptolomeo, que era politeísta, no tuviera confusión al leer las escrituras de que Dios fue creado, sino que Él creó al principio, ¿verdad? Todo eso. Y leímos Salmo 111:10, ¿verdad? No sé si alguien me la puede repasar ese pasaje, que lo pueda leer. Salmos 111:10. Capítulo 111, versículo 10.
creo que habla del temor y la sabiduría. No sé. Vamos a ver. Dice así las Santas Escrituras: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Sí, exacto. También habíamos visto que la palabra Bereshit empieza con la letra B y que la palabra alfa en griego, que es alfa, y alfa es un atributo que se le da a Dios, empieza con la letra A, que es el primero. La primera letra, el primero y el último es Dios. La segunda ya es el principio. Dios creó el principio, Bereshit, la letra B. Sabiduría significa Bereshit en la palabra o en la escritura griega. Reshit, la palabra Reshit significa sabiduría. Y B, si no me equivoco, con sabiduría, pero los cielos sí y la tierra. Ok, más o menos ahí vamos. Y vamos a ya ir terminando con este tema sobre el principio y todo esto, y sobre todo lo que tiene que ver con la traducción y demás. Ya terminamos lo que tiene que ver con el repaso. Ok, ahora vamos a escribir lo siguiente. Vamos a ver cuál file te escribe mejor. Yo creo que es este. Ok, hermanos, sabemos que la primera traducción que hizo Ptolomeo y esas personas fue del hebreo al primero, la primera traducción fue del hebreo al griego. Amén. Ok, fue del hebreo al griego. Ya vimos esto, a veces se le llama como a esa traducción la Septuaginta. Siento que este lapicero Septuaginta, vamos aquí. ¿Por qué se le llamó la Septuaginta? 70. Por 70, porque era 70, septa es 70. Ok, la segunda fue del griego al latín. Ok, del griego, ¿verdad? Al latín. Latín, ok. Del griego al latín. ¿Y cómo se le llama a esa traducción? Se le llama como se le llama como ¿La Septuaginta? no, esa es la primera. Bueno, Se le llama como la Vulgata. la Vulgata de latín. Exacto, porque es de latín, la Vulgata latina. Y por último, ¿verdad? Por último, la tercera, si no me equivoco, es del latín, ¿ok? De latín al español. ¿Ok? ¿Qué conclusiones sacan a esto, hermanos? Después de tantos filtros, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo la Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera se le llama porque eran los dos sacerdotes que la tradujeron, los que mandaron a traducir. Vamos a escribirlo aquí. Reina Valera. Escriba más grande, hermano, porque la letra no se ve atrás. No se ve nada. Si no, mira,
lo va borrando. Sí. Bueno, pero van entendiendo. La primera traducción fue del hebreo al griego, se le llamó como la Septuaginta. La segunda traducción fue del griego al latín, se le llamó como la Vulgata. Y la tercera fue del latín al español, se le llamó o se le llama como la Reina Valera, ¿verdad? Y esa es la que tenemos en nuestras manos ahorita, es la que leemos. Y hay muchas cosas que ahorita vamos a ver que nosotros no entendemos en nuestro idioma español, ¿verdad? Ahí creo que Byron entiende un poco el inglés, Candy también, y no sé si otras personas, pero un ejemplo, la palabra you se puede utilizar en el inglés como tú o como ellos, ¿verdad? Más o menos ahí voy. ¿Eso qué significa? Pluralidad o singularidad. ¿Ok? Yo puedo decir you, no sé qué. ¿Ok? Y ellos lo entienden de esa manera y ellos comprenden, ok, significa tal, pero ¿por qué nosotros en el idioma español somos tan así, verdad? Nuestro idioma es distinto a los demás. Y al tener esta traducción o estas traducciones, nosotros estamos siempre apegados a leer siempre la misma Biblia o la misma traducción siempre, que es la última. Y a nosotros investigar más y leer más en el griego, se nos abren muchísimas más puertas, ¿verdad? Entendemos cosas que quizá en la traducción de la Biblia, en la Reina Valera, quizá no entendamos, ¿verdad? Un ejemplo, lo del casamiento, ciertamente. En el griego hay palabras que significan varias cosas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy. En estas traducciones sale la palabra o el nombre de Dios. ¿Amén? Lo raro es que en la traducción de la Reina Valera, hermanos, no sé si ahorita les voy a buscar el pasaje, vamos a buscarlo, sale a Dios como un ser singular o plural, de igual forma. Yo creo que esto ya lo habíamos visto en el primer capítulo, pero hace mucho ya. Pero de igual forma vamos a repasarlo, porque ya es como un repaso ya para ir concluyendo con este tema. Búsquenme Génesis 1:26. Me lo van leyendo más o menos ahí en el estilo, porque yo lo voy pasando, para que entiendan un poco. ¿Quién me lo lee? Entonces dijo Dios. Ok, entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok, ya sé, hermano. Las palabras claves son las primeras, donde dice, entonces dijo Dios. Ok, eso es singular, ¿verdad? Entonces dijo Dios, y no diría, entonces dijeron los dioses. Eso sería plural. Pero ahí dice, entonces dijo Dios, eso es singular. Y luego dice, hagamos. Está confuso, ¿verdad? El pasaje. Luego dice, hagamos, eso es plural. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De varios o de uno solo? Más de uno, hermano. Ok, a eso es lo que vamos. Vamos a otro pasaje, luego lo respondemos. Génesis 11:7. Si no me equivoco, aquí estaban hablando algo de la torre de Babel, que cuando él bajaba y eso. Pero vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene? Vamos. Ahora pues, descendamos y confundamos a ellos su lengua, para que ninguno. Ok. En esa entonces se puede decir, dice, ¿cómo dice el primero? Ahora pues, pero en otras traducciones dice, y dijo Jehová. Eso es igualmente singular, ¿verdad? Y luego dice, descendamos y confundamos. Pluralidad.
Ok, la solución, como les digo, hermanos, a este problema que normalmente nosotros tenemos es la traducción, hermanos. Son esas puertas que se nos abren cuando nosotros leemos la Biblia desde su idioma original, ¿verdad? Si nosotros leemos la Biblia desde el idioma original y repasamos más o menos algunas palabras, se nos va a abrir la mente y vamos a decir, ok, eso significaba esto, ya entiendo, ¿verdad? Como les digo, la solución es el idioma, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ya la cuarta traducción. Y es un problema, un pequeño problema, pero lo bueno es que nosotros también tenemos las otras. Si estudiamos bien, en el hebreo la palabra Dios significa o es Elohim, ¿verdad? Vamos a escribirlo en letra grande. Elohim. Ay, no es Elohim. Con H. Elohim. Ok. De igual forma significa pluralidad en uno. Ustedes ven un huevo, ¿verdad? Tiene cáscara, yema y clara, pero es un solo huevo. Los Estados Unidos, ¿cuántos estados tienen? Como 50. Pero es un solo país, Estados Unidos. De igual forma es Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Si no me equivoco, aquí esta palabra Elohim se menciona en Pentateuco 250 veces traducido como Dios. Dios significa singular, o es una sola persona, si no diría dioses, ¿verdad? Y no. Y 32 veces en el libro del Génesis. ¿Ok? Ya sabemos, ok, yo quiero decirles esto. Otros predicadores o otros evangelistas ya habían estado ya como por el capítulo 10 con la Torre de Babel o con Noé, ¿verdad? Ya vamos en el tercero y ya son 40 minutos por cada estudio. Pero ¿qué pasa si nosotros no entendemos primeramente la fuente esencial de lo que es la palabra de Dios? O sea, Dios, no sabemos bien, no comprendemos bien lo que es Él, no vamos a entender casi lo demás, ¿verdad? Primero hay que iniciar con lo primero, hay que estudiar bien eso. Que ya sabemos varias cosas, sabemos que Elohim significa pluralidad de uno, sabemos todo lo que tiene que ver con la traducción, cómo se llama, las tres traducciones, el hebreo al griego, el griego al latín y el latín al español, cómo se les llama cada una, entonces se tradujo en el Antiguo Testamento y otras muchas cosas. ¿Ok? Ya tenemos más o menos ese mapa mental, si se puede decir de esa forma, de todas las cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Y como conclusión, hermanos, ya para abrir después del capítulo 1, con Adán y Eva y demás, quiero decirles esto. Ya que sabemos qué es Dios, amén, ¿quién sabe qué es Dios? Ya lo vimos, qué es Dios, ¿verdad? Tenemos que aplicar estas enseñanzas y estos principios, sabiendo que el Dios que nosotros venimos a servir es el mismo que creó el infinito espacio, ¿verdad? Porque estamos hablando de la creación. Sabemos que Él sabe todo, Él es el primero, el último, el alfa y el omega, ya lo vimos en Apocalipsis 8:1, si no me equivoco. Sabemos que Él fue el que nos cuida, Él es el que nos cuida. Para Él no hay tiempo cronos, que es el de nosotros. Él tiene sus tiempos. Amén. Entonces, ¿por qué siempre le pedimos? ¿Por qué siempre desconfiamos de todo? Amén. Hay veces que nosotros le preguntamos o le decimos a Dios, dame un trabajo que sea que gane $1 más, ¿verdad? Y Dios se queda extrañado y dice, pero ¿por qué me pides $1 más si yo no puedo ser el jefe de esa empresa? Amén. Dame comida, Señor, mañana, protégeme. Y Dios se queda extrañado y hasta que tú lo compras y dice, pero si yo le doy comida hasta las mismas aves del cielo, este cree que yo no le voy a dar comida mañana. Dice Dios que no nos tenemos que preocupar tanto, que tenemos que darle la culpa a nosotros a Él, de cierta forma,
y dejar todo en las manos de Él, ¿verdad? No me quites ese dinero, no me quites ese trabajo. ¿Y porque este me pide que hacerlo y quitar las cosas? Y yo soy el que pongo y el que quita. Hay una representación, si se puede decir, gráfica, que yo había visto, de una persona que está buscando así, está obsesionada con una flor, pero se tropieza y cae en un hueco, y en el hueco, dentro de ese hueco, hay un valle lleno de flores, ¿verdad? Y eso es como el plan de Dios que Dios tiene, para nosotros. Y eso también va para los jóvenes. Si nosotros sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa y nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Si nosotros sabemos eso, ¿por qué nosotros no le pedimos o por qué desconfiamos tanto de Él? Si usted tiene un sueño, Dios le puso un sueño dentro de Él, también va para mí, ¿verdad? Entonces pídaselo, tenga fe de que Él se lo haga. Ese sueño, ese trabajo, ese estudio, ese título, todas esas cosas Dios se las puede llegar a dar, ¿verdad? Ese buen comportamiento que usted tiene que tener, que usted le pide una vida sana, un cuerpo sano, Dios se lo puede llegar a dar, quizá no con el camino que usted desee, quizá no sea así de la noche a la mañana, que usted ya tenga un buen físico, que usted ya tenga un buen trabajo. Tiene que haber un progreso en la vida. Ese progreso quizá Dios lo reta usted, digamos, si usted pida disciplina, como estábamos hablando de la clase pasada, ¿verdad? Si usted quiere un trabajo, Dios le va a poner retos a usted o desafíos para probarlo si usted es apto para ese trabajo o es apto para esa empresa. ¿Por qué? Porque si usted trata mal a las personas de su mismo hogar, ¿cómo va a tratar a los empleados? ¿Verdad? Y ese tipo de cosas, Dios lo reta a usted o le pone pruebas para ver si usted es capaz de lo que usted pide. Si usted pide un buen cuerpo, un físico saludable, usted quiere ser deportista quizá, Dios le va a poner disciplina, levantarse temprano, ir a entrenar. Y si usted todavía le gana el sueño, jamás va a tener ese físico. Hay que pelear por la meta. Amén. Esa es la conclusión que quería darle a este estudio rápido, pero ya después de vamos a ver que vamos a ir escalando más rápido, vamos a ir viendo más historias, poco a poco el Génesis, y si es posible, cuando ya, si Dios lo permite, terminamos esta serie de Génesis, vamos a seguir con Éxodo y luego con Levíticos, y así vamos, estudiando juntos, como debe de ser. Hoy llevamos pocos, hay que pedir a Dios que se llene más el local en la hora del estudio, pero hay que tener también responsabilidad. Si nosotros tenemos o queremos esa meta que es el cielo, hay que sacrificarse, hay que levantarse 1 hora, 2 horas más temprano de lo que ya estamos levantándonos para llegar a la meta que es el cielo, a estar con Dios. Los mismos predicadores de aquí llegan tarde, hermanos, y tienen que ganarse este púlpito. Amén. Tienen que ganarse. Porque no aparece aquí solo para aparentar. Tiene que ganarse el púlpito, tiene que ganarse la enseñanza. Amén. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que yo les quería dar hoy. Ya luego, como les digo, vamos a seguir escalando. Vamos a ir poco a poco con el capítulo 1, capítulo 2, etc. Hasta que por fin lleguemos, si es posible, a una edificación bastante grande y podamos ir mejor. Ahora voy a dar paso al hermano que le toca el estudio, el hermano joven. Y bendiciones, hermano.